Hola, hola, muy buenos días mis amados, qué bendición estar conectados en esta hora de la mañana, hoy 20 de febrero en nuestra transmisión de Tiempo con Dios. Reciban un abrazo muy especial de todos nuestros pastores, de toda nuestra casa, nuestros pastores Guillermo y Adriana, y bueno, qué bendición poder estar conectados en esta hora de la mañana con ustedes. Y yo quiero invitarte para que en este momento puedas compartir este link de transmisión haciéndole esta invitación. ¿Conoces tu tiempo? Porque hoy la palabra nos está hablando de que todo se cumplió. Amén. Así que Yane, Agustina, todas las que están allí ya súper atentas a la transmisión, yo quiero invitarles para que ustedes puedan compartir este link de transmisión a través de sus grupos, a través de sus redes sociales, diciendo todo se cumplió. ¿Conoces tu tiempo? Porque es determinante que nosotros en este tiempo podamos atesorar la palabra y alinearnos a todo lo que la palabra nos habla, alinearnos a lo que el Padre está estableciendo para nosotros en este tiempo. Amén. Y tú que estás allí súper juicioso, quiero invitarte para que vayas al libro de Marcos, capítulo 15, del versículo 24 al versículo 32. Hoy estaremos dando continuidad a la palabra del día de ayer, y es que definitivamente tenemos que prepararnos, y por eso es determinante que estudiemos las escrituras, que estudiemos, que meditemos la palabra, y por eso es que todos los días tienes que estar atento a esta transmisión. Amén. Y si ya compartiste esta transmisión diciéndole a alguien, recuerda, todo se cumplió. ¿Conoces tu tiempo? Porque de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y quiero invitarte para que allí donde tú estás podamos orar y presentar este tiempo delante del Padre. Así que unámonos en oración en esta hora y declaremos que el nombre de Jesús y el Padre, declaramos que hoy nos unimos en un solo espíritu para para estudiar la palabra, para meditar en ella, declarando en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde la palabra nos instruye en gran manera. Nos unimos a todo lo que la palabra nos quiere enseñar hoy y declaramos que el Espíritu Santo vendrá sobre nuestras vidas, anunciándonos los tiempos de Dios, anunciándonos los tiempos que se tienen que establecer en nuestra vida, pero también entendiendo que todo aquello que está escrito de nosotros se cumplirá, que así como se cumplió en la vida de Jesús, todo lo que se había dicho de Él en las Escrituras, asimismo se cumplirá en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y entonces vamos a ir a la palabra, a Marcos capítulo 15, a partir del versículo 24. Y dice la palabra así: cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Amén. Y quiero hacer una pausa en estos primeros versículos del 24 al 28, en estos 4 versículos del tiempo con Dios de hoy, porque le dije al inicio, y tal vez usted recibió este link a través de una invitación que decía: todo se cumplió. Y yo quiero pedirle a los que están allí conectados a través del chat que pueda escribir: todo se cumplió. Y así como se cumplió en la vida de Jesús, se cumplirá en mi vida. Amén. Es determinante que nosotros podamos conectarnos con la palabra y saber que hay una agenda de parte de Dios, una agenda que el Señor estableció y que está escrita en su palabra, y que nosotros tenemos que conectarnos a esa agenda, porque de la manera en cómo se manifestó el cumplimiento de todo lo dicho por Jesús en el antiguo pacto, asimismo se cumplirá en nosotros todo aquello que está escrito en el libro de nuestra vida.
Amén. Así que yo quiero decirle a alguien que este es un tiempo muy especial, porque la palabra nos está anunciando que hay cumplimiento de tiempos, que hay cumplimiento de todo lo dicho por ti desde la eternidad. Y tienes que estar preparado para que lo que Dios ha dicho de ti se cumpla. Tienes que estar alineado a esa agenda divina, a esa agenda de Dios, porque de cierto en nuestra vida se tiene que manifestar todo lo que el Padre ha dicho. Si el Padre ha dicho de ti que eres un profeta, que eres un evangelista, que eres un pastor, que eres madre, que eres padre de multitudes, tú tienes que atesorar lo que en la palabra Dios ha hablado de ti. Es determinante que en este tiempo nosotros podamos posicionarnos en fe, porque lo que vemos a la luz de estos versículos es que Cristo estaba posicionado en fe. Había llegado el tiempo del cumplimiento de todo lo que se había dicho por él. Y desde el versículo 24, tú puedes encontrar en el Salmo 22, 18, que ya David en ese salmo había tenido la revelación de lo que Cristo iba a padecer. El Salmo 22, 18 está hablando de que sus vestidos serían echados a suerte, tal como se dice allí. Entonces es determinante que nosotros podamos entender que lo dicho por nuestro Padre Celestial a través de nuestra vida, para nuestra vida se cumplirá. Cuando usted lee el versículo 25, es otra manifestación de lo que ya se había hablado en el antiguo pacto de Jesús. Recuerde que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Moisés va al monte, recibe las leyes del Señor, luego recibe la revelación del tabernáculo, el pueblo empieza a reunirse allí en el tabernáculo, a ofrecer sacrificios. Y en Éxodo 29, 39 usted va a encontrar que se hablaba del sacrificio del cordero. Y recuerden que Jesús estaba representando ese cordero que tenía que ser sacrificado. Y como dice el versículo 28, para que se cumplieran las escrituras, y fue contado con los pecadores. Jesús no debía morir en esa cruz, pero por lo que se había dicho de él, por lo que estaba escrito en la palabra, tenía que darse cumplimiento. Y yo quiero decirle a alguien esta mañana que tienes que levantarte y creer que todo lo que se ha dicho de ti, cada palabra que Dios ha declarado, cada promesa que has recibido, este es el tiempo del cumplimiento. Y tienes que levantarte a declarar que así como se cumplió la agenda divina en Jesús, se va a cumplir en tu vida, porque eres un hombre, eres una mujer de propósito, tienes una familia con propósito, tienes unos hijos con propósito, y todo lo que Dios ha establecido en tu vida se va a manifestar. Amén. Pero aquí, antes de pasar a los siguientes versículos, hay algo que llamó mi atención poderosamente hoy en la palabra y tiene que llamar también tu atención. Yo oro en este momento para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida en gran manera y llame la atención en estos versículos. Dice el versículo 27, con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. De esto no se había hablado, pero es evidente que si dentro de estos versículos que están hablando de un tiempo de cumplimiento quedaron registrados allí en la palabra, es porque tiene que llamar nuestra atención. Y yo te voy a decir en qué llamó mi atención. Y es que llamó mi atención que aún en el momento más difícil de Jesús, tal vez en donde su cuerpo físico, en donde su misma alma, lo veíamos en el momento de la crucifixión, estaba con gran dolor por causa de las cosas que habían acontecido, por la actitud del pueblo, por el repudio de la misma gente que tal vez él sanó, con la gente que participó, las multitudes que lo siguieron. Es determinante entender algo aquí en este versículo, porque estamos viendo que se anuncia que al lado de él habían dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. Y vemos cómo en el último momento del cumplimiento de esa agenda de Dios, Jesús nunca dejó de tener compasión
por aquellos que estaban perdidos. Jesús nunca olvidó que Él era el Salvador, que Él era el mediador, que Él, a través de Él, serían restaurados todos aquellos que estaban sin esperanza. Y este versículo me llama la atención porque me hace pensar que en nuestros momentos más difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos en donde nosotros estamos pasando tiempos difíciles, tal vez la tribulación, no podemos olvidar tener compasión de aquellos que están sin esperanza. Y este versículo está allí con ese propósito. Yo podía ver en mi corazón, mientras meditaba en la palabra, podía ver cómo el Señor siempre está dejándonos un mensaje. Y yo quiero decirte, en este tiempo de cumplimiento de tu propósito, del plan de Dios, de lo que ha dicho el Padre de ti, de esa agenda divina, no puedes olvidar que es determinante que cumplas con tu asignación. No puedes olvidar que es determinante que manifiestes la compasión, el amor por los perdidos, que manifiestes el amor para que podamos ser cuerpo, para que podamos ser iglesia, para que podamos manifestar el propósito de Dios. Que nada a tu alrededor, que como dice la palabra, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo sublime, nada pueda separarte del amor de Dios. Nada pueda separarte del propósito y de la agenda, de lo que está escrito de parte de ti. Vemos aquí que a partir del versículo 29, vemos cómo las cosas se colocan más tensas alrededor de ese momento difícil que Jesús estaba pasando. Yo creo que era el dolor extremo de los latigazos, de haber tenido que caminar con la cruz, de haber sentido los clavos en sus manos, en sus pies. Y dice el versículo 29, los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. No paraban las humillaciones, no paraban las confrontaciones, no paraba este comportamiento que era triste, doloroso, pero que también hacía parte de lo que se había escrito, de lo que Jesús debía padecer. Pero me sigue impactando la posición de Jesús, porque Jesús no contendió, Jesús no respondió, Jesús no se justificó. Jesús había podido en ese momento gritarle a estos que estaban aquí, pero es que tú no conoces que lo que está pasando es parte del cumplimiento de mi propósito. Pero es que acaso no han leído las escrituras de lo que se habló acerca de mí en el antiguo pacto. ¿Acaso no entienden que todo esto es la evidencia de lo escrito? ¿Y por qué siguen dudando que este templo? Porque cuando confrontan a Jesús aquí en lo que dice el versículo 29, estaban confrontándolo acerca de la resurrección. Él les dijo que en 3 días se reedificaría el templo, pero estaba hablando de ese templo, de ese cuerpo celestial, ese cuerpo glorioso que en 3 días volvería a estar en el estado en el cual él se había despojado. Recuerda que la palabra dice que él mismo se despojó de su gloria. Y él les había hablado que en 3 días él volvería a estar nuevamente en esa posición. Pero toda esta gente tenía su entendimiento velado, sus ojos estaban cegados y no podían comprender. Y a causa de esto lo confrontaban. Yo quiero decirte, a causa de la verdad de Dios vamos a ser confrontados. A causa de nuestro propósito vamos a ser, como aquí dice, vamos a ser, tal vez se van a reír de nosotros, nos van a decir cosas. Yo recuerdo mucho en mis años de estar soltera que yo recibí la promesa de que iba a ser mamá y que iba a tener una hermosa hija que se llamaría Sara y sería profeta a las naciones. Yo recuerdo que en ese tiempo era complicadísimo porque el Señor me llevaba a hacer cosas locas. Yo iba y compraba ropa de bebé, a veces compraba batolas y soñaba con el cumplimiento de lo que el Señor me había dicho.
Pero por aquel tiempo yo sé y pasaba a mi alrededor que mucha gente me decía, oye, pero tú estás como loca, ¿por qué haces esas cosas? Y recuerdo que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, de la promesa, que estaba embarazada, mucha gente me decía, ¿y qué tal que te nazca Saro? ¿Y qué tal que no sea una niña? ¿Qué tal que sea un niño? Pero yo, que había recibido la promesa y había atesorado las palabras del Señor, yo sabía que lo que Dios me había dicho se cumplía, y que así la gente dudara, así la gente se riera de mí, no me importaba, porque yo había creído en la palabra. Y yo quiero decirte esta mañana, cree en la palabra, a pesar de que te llamen loco, te llamen loca por Jesús, a pesar de que no hayas visto hasta ahora el cumplimiento. Yo quiero decirte, arrebata en este día el cumplimiento de la promesa del Señor. Haz algo sobrenatural, que el Espíritu Santo te guíe este día a hacer algo que tal vez tu mente natural no lo alcanza a ver, pero que tu mente espiritual te lleva a tomar el cumplimiento de esa promesa. No importa cuántas cosas nos digan. Hoy yo veo a mi hija Sara y digo, gracias, Padre, porque creí en tu palabra, porque atesoré las promesas que me habías dicho. Y yo te digo hoy, no importa si estás viendo que ha pasado el tiempo y lo que Dios te ha dicho no se ha cumplido. Sigue creyendo, porque la agenda de Dios se cumplió en Jesús y se cumplirá en tu vida. No importa cuántos te digan que estás loco, No importa cuántos te digan, eres un fanático, eres un cristiano. No importa las cosas que te digan, permanece fiel. Jesús nos está enseñando hoy en la palabra que en medio de las circunstancias Él se mantuvo fiel, porque Él sabía que lo que el Padre había dicho, lo que se había escrito de Él, lo que se había anunciado de Él por los profetas en el antiguo pacto, estaba dando cumplimiento. Amén. Y el versículo 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Y esto es tremendo, porque cuando nosotros caminamos en el tiempo del cumplimiento del Señor, y Dios nos ha usado para orar por alguien, para bendecir por alguien, hay gente que a veces se puede levantar alrededor nuestro a decir, ve, pero esa persona ora por los enfermos y los enfermos se sanan, pero así mismo está enferma, ¿qué pasará? No dejes que nada a tu alrededor te quite la fe que tienes en este momento, en esperar el cumplimiento de los que Dios te ha dicho. No dejes que nada te robe la fe. Si has visto que alrededor lo que has orado, lo que has hablado, o has visto el cumplimiento de otros en la promesa y en tu vida aún no pasa. No dejes que nada te robe. Estas palabras que estaban usando en contra de Jesús no eran solamente palabras de humillación y de burla. Eran palabras que estaban confrontando la fe de Jesús. Y nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que siempre, por eso la palabra dice que todo aquel que quiera seguir a Jesús, tome su cruz. Porque eso representa que nosotros también tendremos padecimientos por nuestra fe. Eso también representa que tendremos humillaciones, tendremos momentos difíciles. Porque si hemos decidido seguir a Jesús, vamos a tener dolencias, vamos a tener situaciones en donde muy seguramente vamos a querer huir, salir corriendo, decir, gritar, manifestar palabras de resentimiento, de odio. Pero lo que vemos a la luz de la palabra que hizo Jesús fue mantenerse fiel en lo que el Padre y en lo que la palabra había anunciado de Él. En las cosas que Él sabía que eran parte de la agenda de Dios, que tenían que cumplirse en su vida, que por dolorosas que estaban siendo las circunstancias, nada podía cambiar. Y termina el versículo 32 diciendo, el Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él lo insultaban. Y quiero terminar con este versículo 32 diciéndote,
No tienes que hacer nada para que los que están a tu alrededor crean. Lo que tú tienes que hacer es lo que el Padre te direccione. Solamente lo que Él te instruya, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Ten mucho cuidado en este tiempo de cumplimiento de esa agenda de Dios, de actuar en tus emociones o de hacer cosas que le agraden a otros, de hacer cosas que los demás te están pidiendo hacer para que ellos crean. Recuerda que el único que nos convence es el Espíritu Santo de Dios. Y los que están a tu alrededor van a creer por ver la manifestación del cumplimiento de Dios en tu vida. Van a creer por ver la agenda de Dios en tu vida. Van a creer porque tú manifiestas el propósito de lo que se ha dicho de ti. Por eso van a creer. Yo puedo decirte que nosotros somos llamados y somos instrumentos en las manos del Padre y cuando testificamos lo que Dios ha dicho de nosotros y cuando en medio de las circunstancias permanecemos fiel y lo creemos. No para hacer cosas para que otros creen. Ten cuidado con esta instrucción que te estoy dando aquí al versículo 32. Porque aquí está diciendo la palabra que estos, los que estaban a su alrededor, estaban esperando que Jesús se bajara de la cruz, porque así ellos iban a creer. Recuerda, no tienes que hacer nada para que los que están a tu alrededor crean. Deja y obedece únicamente la instrucción de Dios. Haz conforme a la agenda y al propósito de Dios en tu vida. Dedícate a vivir de esa manera, porque así todos a tu alrededor creerán y darán la gloria al Señor. Amén. Mis amados, hay mucho más para escudriñar la palabra, pero desde aquí oro y declaro en el nombre de Jesús que cada persona conectada y que escuchará esta transmisión posteriormente va a recibir del Espíritu Santo en su corazón, que es un tiempo precioso y determinante para que podamos alinearnos a la agenda de Dios, a todo lo que está escrito en nuestras vidas, en el libro de la vida, todo lo que desde la eternidad se dijo de cada uno de nosotros. Yo oro en el nombre de Jesús para que pueda ser introducido en ese tiempo de cumplimiento de lo que la palabra de Dios ha dicho de ti. Que aquellas promesas, aquellas palabras que has recibido y aún no has visto, hoy puedas atesorarlas más que nunca en tu vida. Y aunque estás en espera allí, aunque estás en una sala de espera de Dios, yo le digo a alguien hoy sales de esa sala de espera y entras en el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios te ha dicho. Solamente debes estar atento a la instrucción de Dios, obedece la palabra y verás que como Jesús se cumplirá todo lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Un abrazo para todos. No dejes de compartir este link de transmisión diciéndole a alguien, todo se cumplió. Amén. Porque todo lo que está escrito en la palabra tiene cumplimiento. Los bendigo, mis amados, un lindo día y que el Padre les continúe bendiciendo. Chao, chao.